bienvenidos, bienvenidas. Ayer, jueves, estábamos esperando a la senadora Paulina Bodanovich y en realidad dijimos, para conversar más tranquilo, despedimos el programa y dijimos con la Ale, estamos de vuelta en este viernes y les ofrecemos entonces una jornada doble, porque ya escucharon hace unos minutitos la entrevista que hace unos días hicimos al militante del PPD René Jofré, lo digo en ese contexto, dirigente. Y ahora estamos con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que me parece además, dos cargos que es con algo más poquita relevante. agenda, claro. Justamente. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias por venir. Gracias. Llevamos un buen ratito conversando, lo humano y lo divino no lo voy a clasificar, pero a propósito de tu experiencia como senadora, que efectivamente tomaste el cupo que dejó el actual ministro Álvaro Elizalde, entonces te llegó así como un poco sin pensarlo, porque eras efectivamente la presidenta del Partido Socialista. Y un amigo senador, no voy a decir quién, hace años atrás, que fue diputado y después fue senador, entonces me decía, es distinto, porque él estuvo, no sé, 2 o 3 periodos de diputado y después pasó a ser senador, ganó una elección. Entonces me dijo, es que es otra cosa, me dijo. Veis por los mismos pasillos, pero es que como es que miráis hacia los diputados así como, es como, Vais con capa y corona. Va con cama, me dice, claro. es que se siente, me dice, la aristocracia, me decía, que tiene ese lugar, la Cámara del Senado. Lo decía, por supuesto, un poco en juego, pero de verdad, él me decía, es cierto, se percibe una cosa distinta. Antes de entrar en la política, ¿has percibido esta cosa así media aristocrática como los patricios y las patricias? Bueno, yo camino así también. Evitando. No, mira, yo creo que, claro, efectivamente la Cámara de Senadores siempre, históricamente, fue una Cámara que más de personas mayores. Hoy día no se nota tanto, porque hay gente muy joven como yo, por ejemplo. No, pero tenía esa distinción, que la Cámara política era la de diputados y esta otra era una Cámara mucho más de discusión de fondo y nacional. Se nota, yo creo, la diferencia en ciertas cosas, sobre todo como en el ambiente. La Cámara de Diputados tiene una dispersión política hoy día, hay más de 20 fuerzas políticas, lo que hace de verdad que sea bastante ingobernable. Frente a algunas discusiones se vuelve una tole-tole gigante y eso sí se nota. O sea, yo creo que el Senado mantiene un cierto espíritu de la República, para no decir republicano. Ya, ¿y De te parece que verdad, eso sirve? un sentido de república, donde se ponen los intereses por sobre las diferencias y se logra, no sé, por ejemplo, muchas cosas tú dices, para que entre un subsecretario a la sala, hay unanimidad, todos así, o sea, no empieza, que no, porque el gobierno, o sea, ¿me entiendes? Como esa cosa más chica, la pelea pequeña, se ve menos. Igual, solo, perdona, pero me resuena, pasa, y nos deja hacer, yo creo, una reflexión más grande, más compleja que hay que hacer. Que bueno, claro, el Senado es más pequeño, entonces los lugares más pequeños, no quiero decir la palabra cocina, pero es la que estoy pensando, hace que sea más fácil hacer la política. Y eso pareciera que es como lo que nos ha pasado con la Convención Constitucional, la fracasada, etc. Entonces parece que si abrimos mucho la mesa, la cosa se enreda siempre. ¿No hay una reflexión media compleja? No, mira, yo creo que no es un problema de números, es un problema de visión política y de fuerzas políticas presentes. Por ejemplo, el Partido Republicano en el Senado tiene 1 miembro, sí. En la Cámara tiene 12. Por lo tanto, ahí hay una presencia bien distinta de lo que es esa visión tan rígida y conservadora, reaccionaria, diría yo, que impide ciertos acuerdos. Y la democracia y la política es llegar a acuerdos. El término cocina es un término bastante despectivo y que alude tal vez a acuerdos por debajo de la mesa, pero la democracia consiste en conversar y en llegar a acuerdos. O sea, finalmente tú nunca vas a imponer, no debieras tener que imponer un punto de vista, aunque tengas mayoría, que es lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en la Convención Constitucional, en el Consejo Constitucional. Donde tenemos a los republicanos imponiendo una visión que no es la visión del país, por mucho que ellos hayan ganado con un gran número de personas, no es una visión generalizada del país. Yo creo que la idea de cocina alude no a la posibilidad de llegar a acuerdos y ponerse de acuerdo antes, por supuesto que siempre hay bambalinas en todo, sino que aprovechando que no hay transparencia de ese momento, traicionar los postulados que cada cual tiene, digamos, hacer primar intereses a lo mejor particulares, los cupos parlamentarios, los cargos, en vez del proyecto político que se postula. Ese yo creo que es la visión que se tiene de la cocina como
como el lugar espurio. Claro, es que los acuerdos no pueden ser cualquier acuerdo. Es claro, que los acuerdos... Lo hemos estado conversando con los consejeros y consejeras constitucionales socialistas y lo decíamos ayer en una reunión que tuvimos bien grande con los expertos y todo, de nosotros estamos disponibles a llegar a acuerdos, sí. ¿Vamos a flexibilizarnos? Sí, pero no vamos a llegar a cualquier acuerdo. Por lo tanto, si finalmente vemos que nuestra posición en materias tan importantes, delicadas y fundamentales como son los derechos humanos o la esencia de un Estado social y democrático de derecho, vamos a tener que llegar hasta ahí. Y no vamos a firmar un acuerdo que no nos representa y que no representa a nuestra gente a la que nos permitió estar ahí. Claro. Entremos, se abrió el tiro el tema, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero lado. Entremos un poquito en la contingencia. Este miércoles 2 de agosto hubo conclave, conclave oficialista en Cerro Castillo, como el cuarto, quinto, cuento yo cuarto, parece quinto, por ahí. Tuvieron hasta tarde, 1 de la mañana más o menos. Más o menos. ¿Cómo lo analizas? ¿Qué se puede sacar en limpio? Porque los cónclaves, no sé, me acuerdo uno a fines del año pasado, el tema era evitar las 2 listas, fracasó. Lograr ojalá generar una coalición, todavía no pasa nada. ¿Cuáles fueron los temas, digamos, de este cónclave? ¿Cuál, desde tu perspectiva, sirvió para un pasito adelante o está tan complicada la situación del gobierno que en realidad solamente es para mantenerse con suerte en el mismo lugar y no seguir retrocediendo? Mira, yo no me gusta mucho el término cónclave, porque precisamente alude como a algo que fuera definitorio de algo, que uno va a tomar alguna decisión. La elección del Papa. Claro, y esperamos la fumata blanca, y la verdad es que no necesariamente estas reuniones son para tomar decisiones determinadas. Aquí son convocatorias que hace el presidente de la República para temas importantes, como es ahora la propuesta de pacto fiscal, pero que tienen que ver, y yo agradezco esas instancias porque son de debate político. Nosotros tenemos hoy día una política muy mediática, instantánea, donde no permite el análisis, donde todos sobrereaccionamos a lo que dijo uno, a lo que dijo el otro. Finalmente no tenemos la capacidad muchas veces de tomarnos un tiempo y de hacer ese análisis. Y estas conversaciones a las que nos convoca el presidente precisamente son para eso. Mucho más que para tomar decisiones, es para ver cómo estamos y escucharnos entre todas las distintas fuerzas políticas. Son 11 fuerzas las que apoyan al gobierno. Entonces, también tenemos diferencias sobre ciertos puntos y es bueno que se hagan ver y que finalmente de eso se haga una síntesis. Tú has estado en todos esos cónclaves. Sí. Este en particular, más duro, igual, ¿cómo están las relaciones? O sea, no sé, digo yo, se juntan este miércoles y un par de horas antes, ya un diputado del PPD, no importa, no vamos a amplificar, pero vota a favor de la resolución que le pide, que Boris le pida la renuncia ya, que es una cosa más muy extraña en forma y bien impropia. Entonces, digo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vivió este conclave? O la declaración del senador Juan Luis Castro, me imagino que habrá estado. Sí. Claro, es que mira, todas esas cosas son cosas que están en el borde del debate, y yo creo que el presidente en eso tiene una visión súper clara. Él no se pierde en aquello, no es que le guste, por supuesto, a nadie le gusta tener todos estos ruidos ambientales, ¿cierto? Pero también nosotros desde los partidos somos capaces de diferenciar lo que es el ruido o la opinión de algunos o el actuar político, en este caso de un diputado, de lo que es la conducta del partido. ¿Ya? Y el presidente también distingue eso. Y finalmente también creo que todos tenemos conciencia del momento político de debilidad que tenemos como progresismo, porque ya no es un problema de un partido o de otro, sino de una visión política de la sociedad, y que si no estamos con una unidad férrea, y a eso tenemos que atender, y para eso también son necesarias estas instancias de comunicación, no solo con el presidente, sino que de los propios partidos, y donde sí vamos a tener un conclave de partidos, porque ahí sí que nosotros tenemos que ser mucho mejores colaboradores del gobierno, no para ayudar al gobierno, si aquí el gobierno y nosotros somos un instrumento para hacer los cambios en la sociedad que se requieren. Entonces, si nosotros no somos capaces de dejar todas estas pendencias permanentes
roce, que uno le dice, que el otro le contesta, y en la cual todos caemos, aquí no hay ninguno que sea santo. Bueno, si no somos capaces de eso, finalmente lo que estamos logrando es que avance mucho más la derecha, y una derecha que cada vez es más intransigente. Vemos lo que ha ocurrido con la UDI, que la UDI se paró en la mesa y no le importa que haya miles de chilenos que no tengan una pensión que les alcance para comer, porque esa es la realidad que tenemos. No es que las pensiones sean malas, las pensiones son de hambre. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y salieron últimas por parte mía sobre el conclave. ¿Cómo termina? ¿Sales con alguna expectativa que esta conversación sirve o en realidad...? Hemos salido fortalecidos. La frase, la presidenta. Estamos en el momento en que la presidenta del Partido Socialista lo usa como meme, una frase que es republicana. Claro. Me preocupa, me dejaste más preocupado. Sí, ¿no? No, de verdad. Mira, son instancias súper buenas. Ahora, el presidente también nos decía, mira, estas reuniones son siempre buenas, pero a veces como que a veces dura una semana ese buen ambiente o puede durar un día o una hora. También depende mucho de todos nosotros, de todos los que somos actores políticos, que estamos tomando decisiones, de cómo manejamos las cosas. Internamente los partidos son complejos, son instancias donde hay una diversidad importante, todos los partidos, y que uno también tiene que tener la capacidad de buscar la fórmula de convencer mucho más hoy día que imponer. Los liderazgos hoy día, antes, no sé, los partidos eran monolíticos, había una estructura, se bajaba la línea. Claro. Hoy día eso es imposible. Y no es imposible porque no haya un liderazgo que pueda hacerlo, sino es imposible porque la política hoy día es individual. Nos gusta o no nos guste, el individualismo también caló a la política. Entonces hoy día el proyecto político de un partido es la suma de proyectos individuales, donde cada uno busca el protagonismo y por lo tanto lo que hace el diputado el otro día, ¿qué es? Decir, yo soy el más choro de los choros, y voy y firmo esta cuestión con la derecha. ¿Para qué? Para mostrar que yo soy choro, no sé. Quiero ver mi nombre escrito en... Claro, y lo que hacen otros también, decir, mire, yo soy el más férreo, qué sé yo, defensor de la probidad. Entonces, bueno, ¿tú cómo vas encauzando eso? Tampoco se trata de andar expulsando a la gente de los partidos, porque ¿cuál sería el sentido de eso? Hay una racionalidad en esta irracionalidad, que es la racionalidad de que la nave cimbra, digamos, se le han soltado varios tornillos y perciben los ocupantes de la nave que se puede desmoronar en cualquier momento y nadie quiere ahogarse. Entonces se tiran fuera de la nave para hacer estas demostraciones de que están separados, de que no van en ese buque o tienen por lo menos una pata afuera. ¿Qué posibilidades hay más allá de porque estas imprecaciones morales, éticas al proyecto en común se desarman más que por el individualismo, creo yo, por las leyes de la política? Cuando digamos, el que no está muy convencido ve que no hay estímulos para estar unidos, más me vale pasarme al bando de los díscolos, con lo que aumenta la dispersión. ¿Qué posibilidad tienen las fuerzas políticas actuales en el gobierno de mantenerse unidas, realmente de encontrar ese pegamento lo suficientemente potente para que tenga un valor seguir unidos y no esté el estímulo en desbandarse? Mira, esto no es primera vez que ocurre. Ocurrió antes con Bachelet, que claro, baja la encuesta. Hasta el ministro del Interior salía. Justamente, baja en la encuesta del gobierno y saltan del barco. Eso sí ha ocurrido 1, 10, muchas veces. Lo que yo creo que tiene de particular este gobierno es como que hubo 2 coaliciones, una que fue la primera, ¿cierto? La nave nodriza, diríamos, y después llega la otra coalición de socialismo democrático. Y donde en un principio efectivamente hubo muchas complejidades de adecuación, de ensamble, digamos. Y de desconfianza recíproca, donde, claro, es como que, no sé, haciendo el símil, tienes 2 cursos en un colegio y los juntas.
Y el curso A con el B son distintos, no se conocen, no se han hablado, y pucha. No, más encima se pelaban, po. Y se pelaban, Uno era claro. científico y el otro era humanista. Claro, entonces. Aquí uno era el cuesta. artístico. Claro. Boric era el artístico y estos eran como los administraciones. Claro, los humanistas. Bueno, entonces tú juntas estos dos grupos distintos, Colegio técnico con el artístico. de orígenes distintos políticos, porque es distinta el nacimiento de estas fuerzas políticas nuevas desde la protesta, donde a lo mejor... Y desde la impugnación de este otro curso. Claro, o sea, y muy nacen, contestatarios, claro. muy críticos de la política anterior, con mucha protesta y a veces no con tanta propuesta. Mucho como yo digo, como el no más AFP. Ya, el no más AFP, pero ¿cuál es el proyecto? No más AFP. Y no salimos del eslogan. Entonces, bueno, juntamos todos estos dos grupos distintos y jueguen. Dos equipos a la cancha al tiro, sin ningún tipo de entrenamiento previo, que es muy distinto de lo que fue la concertación, que fueron años en dictadura de conocerse, de afiatarse, de pelarse, de pelear, de dividirse, de juntarse. O sea, es muy distinto el tránsito de los años de dictadura a la concertación a lo que ocurre aquí. Y de un día para el otro, todos a la cancha juntos. Entonces, esa diferencia, yo creo que hemos avanzado mucho, pese a lo que se puede ver afuera, digamos. Nosotros hoy día somos una alianza mucho más, que podemos hablar de una alianza, que no somos iguales, porque obviamente tenemos diferencias, distinciones de ver las cosas, de la crítica, etc. Pero sí creo que lo que nos ha faltado un poco es lo que yo decía antes, de sentarnos a hacer una reflexión política. ¿Qué es lo que nos une? Más allá del gobierno. Claro. Nos une, ¿Cuál es la razón para estar juntos? Y un más poco allá anoche, de pelear por los cupos? Anoche, un poco hablamos de esto también, digamos, con el presidente. Quedó como digamos, la pregunta lanzada, ¿no? ¿Estamos unidos por el gobierno, por los proyectos que tenemos ahora? Sí, el gobierno, los proyectos, pero ¿qué más? ¿Qué viene más allá? ¿Estamos unidos con un proyecto de futuro? ¿Cuáles van a ser las bases de ese proyecto de futuro? ¿O es algo coyuntural? Y esa es la definición que queda por tomar y dar. Yo creo que tenemos el ánimo de trabajar juntos y sobre todo la claridad de que separados la derecha se impone. Y eso es algo que nos preocupa, porque no es un tema solo político, es un tema de visión de la sociedad. O sea, lo que estamos viendo, las brutalidades que estamos viendo en el Consejo Constitucional, aunque yo pueda entender que los republicanos tiran las enmiendas para fortalecerse, que a lo mejor después las van a retirar, que las van a negociar, ya, yo puedo entenderlo desde la razón, pero desde la guata, desde el interior, no puedo siquiera pensar en poder aprobar una indicación o una enmienda como la que han presentado que permitiría la libertad de los presos de Punta Peuco. O sea, eso va más allá de todo, ¿me entiendes? Entonces, esa visión de sociedad es la que nosotros no podemos permitir que se termine imponiendo, porque finalmente no es tampoco una visión mayoritaria de nuestro país. Ahí muchas veces el estímulo le pasa a la izquierda, o en Chile le ha pasado también muchas veces, bueno, la DC con los socialistas, concertación para oponerse a la dictadura de Pinochet. Y luego con el tiempo siguieron juntos, pero empiezan en cuanto se estabiliza ese punto de que no gane este otro, empiezan a dispersarse los proyectos políticos, porque efectivamente tienen proyectos políticos distintos. ¿Tú crees que haya alguna trama, aparte de que no gane Kast, que les permita al socialismo democrático y al Frente Amplio pensar en un proyecto político conjunto? Yo creo que no tenemos proyectos políticos distintos. Y esa es la pena, que tenemos proyectos políticos muy similares, o un proyecto político. Lo que pasa es que somos distintos, somos de orígenes, de trayectorias vitales distintas, y no solo por un tema de edad, es un tema de cómo tú llegas a la política y el tiempo en que llegas. Por lo tanto, esas diferencias que se han visto muchas veces mediáticamente, yo diría que incluso personalmente, cuando nosotros nos sentamos a hablar, porque hay mucha mucha especulación de que si más o menos que no nos hablamos, que nos llevamos mal, qué sé yo,
La verdad es que no hay una disputa personal. Yo he tenido mis diferencias, por ejemplo, con Latorre, pero son diferencias políticas. Y el otro día yo le decía, porque yo creí que habían cambiado la directiva, porque hubo una votación en RD que fue por redes sociales, no sé cómo se hace, digital. Por redes sociales. No, pero, ¿cuántos likes tenían en Instagram? No lo dije de mala, lo digo de ignorante, porque soy lo más chusa para toda la cuestión tecnológica, así que no, es de ignorante, no de mala. Pero yo le pregunté a Latorre, le dije, oye, ¿y tú ya no vas a ser más el presidente? No, me dice, si yo sigo, porque ahí me explicó que es bien complejo el sistema que tienen. Ya, qué bueno, le dije yo, porque ya a ti ya te conozco, le dije, o sea, ya tengo una relación y, pucha, otra vez empezar con otro presidente del partido ya me costaría, ¿me entendí? Entonces, no es que uno tenga diferencias personales, también las puede tener, a veces no todos nos caemos bien entre todos, digamos, pero eso no es el punto. El punto es que yo creo que no hemos logrado tener esa tranquilidad de que se asiente un poco la conversación. No sé si tenemos tanto tiempo más, tampoco, porque esto, por mucho que uno quiera intelectualizar el asunto, oye, la pelotera está ahí. O sea, todos los días estamos votando normas en el Congreso en que la ley de usurpación que está es una brutalidad, permite que las personas vayan y ejerzan la autotutela, o sea, lleguen con un arma y a echar a los ocupantes ilegales de un terreno. O sea, eso nosotros no podemos permitirlo, porque finalmente atenta contra la esencia de nosotros y de las libertades y de la protección que el Estado debe dar a las personas. ¿Giorgio Jackson debe salir del gabinete? Mira, yo creo que se ha personalizado tanto en Jackson al final el problema, y yo creo que los problemas exceden a la figura del ministro Jackson. La complejidad del caso convenios o fundaciones, yo creo que es terrible, es tremenda, porque pega en el alma de lo que nosotros somos, como izquierda, como centroizquierda, y apropiarse indebidamente, o no sé cuál será la figura penal que finalmente se determine aquí, de recursos públicos, ya es muy malo. Pero además de los recursos públicos de la gente más pobre, que son los gallos de los campamentos. O sea, yo no me imagino gente más desposeída que quienes están en los campamentos en condiciones indignas, tanto que estos recursos que se transfieren eran para comprar tarros para la basura, agua. O sea, estamos hablando ya de algo tan básico. Entonces no es doblemente malo. No es la primera vez que ocurre. Recordemos el reportaje que motivó la renuncia de todo el equipo de Nación Domingo, que era la caja negra del INDAP, que era plata que era para los campesinos pobres, el FOSIS, que eran plata también para los... O sea, ¿por qué se desvían esas plazas? Porque la otra parte está desempoderada, ni se entera que existen esas platas, esos recursos. Entonces... Esta idea de que es primera vez que se desvían dinero para los más pobres tampoco es cierto. Claro, mira, la verdad es que van tal vez olvidándose los temas. Sí. Y yo creo que... Pero tal vez lo distinto es como lo que simbolizaba esta generación joven. Claro. ¿Ya? Sí. Y no lo digo desde la crítica de esa frase desafortunada de Giorgio de la superioridad moral, no lo digo en ese tono, sino que efectivamente ellos simbolizaban la lucha de la calle, que es una generación limpia, que llegó al Congreso, desde la universidad al Congreso y luego al gobierno, o sea, con una postura distinta y una crítica precisamente a las malas prácticas, que yo también la comparto. Entonces... Tal vez eso es lo que la ciudadanía juzga mucho más duro, porque esa esperanza que representaba el árbol y el presidente arriba del árbol se ve un poco desdibujada con esto. Entonces creo que por eso mismo tenemos, y también hay otra diferencia. Hoy día, y yo creo que está muy bien, la sociedad está mucho más empoderada. O sea, la exigencia que tienen las autoridades, todos quienes tenemos cargos de representación, son mucho mayores. Antes, no sé, qué sé yo, la semana parlamentaria, si el parlamentario no iba, no pasaba mucho. Hoy día te matan. Entonces, y está bien, porque hay una exigencia social y nosotros tenemos que saber cumplir con esa exigencia social. Paulina, Federación Socialista.
Una cosa que se cada cierto tiempo, pero ahora como que suena cada vez más Una fuerte. idea nueva de hace 40 años. Claro, una idea más años. Pero pareciera... Parece que ahora parafraseo, hay agua en la piscina. Parece que hay agua en la piscina, además por el declive electoral, por de pronto, de los partidos, digamos. O sea, Y por las nuevas exigencias que va a haber también legales de que cumplan... Si es que se aprueba la si es que se Constitución. aprueba. y por el avance de la derecha, incluyendo nuevas derechas, como son estas derechas más de ultraderecha, que es un fenómeno más contemporáneo, que recoge cosas más en la historia, pero que efectivamente es una, digamos, de Trump en adelante, para ponerlo en términos como simbólicos, para que la gente lo entienda, digamos, y la irrupción de los Bolsonaro, los Milei, los Castro. Federación, y que además es una discusión que va como paralela, no sé si en algún momento se cruce, tuvimos a Rodolfo Fresa unos días atrás y dijo, se podría cruzar, que la discusión a su vez del Frente Amplio y también dejar de ser una serie de partidos y pasar a ser un solo partido. Entonces, como que parece que pudiera como estructurarse esto. Bueno, en el caso de ustedes, PPD, Radicales y el Partido Socialista, ¿cómo tú lo ves? ¿Ves que eso puede confluir de verdad en una orgánica o en realidad crees que será nuevamente una idea que seguirá manteniendo? Yo creo que hay una necesidad de articulación política hoy día mayor y que tiene que ver primero con articularse con aquellos que ideológicamente tenemos una similitud y que nos plantamos en la política desde la visión de la Internacional Socialista, de la socialdemocracia, y que acá en Chile tiene una complejidad porque a Allende lo motejaban de socialdemócrata, o sea, cuando era como y reformista, era como, Claro, es un lo socialdemócrata, es lo peor. Entonces, siempre hemos tenido este estigma de la socialdemocracia como algo que no hace lo que suficientemente uno aspiraría Y a... digamos que la crítica venía al Partido Socialista. Por eso lo digo. Sí, pues, claro. Entonces, es como una mala palabra la socialdemocracia en Chile, pero cuando tú te trasladas a España, todo es maravilloso, todos hablan del gobierno de Pedro Sánchez, ahora estamos todos preocupados de si va a poder formar gobierno, etcétera, y de las buenas ideas de Pedro Sánchez, que no es más que lo que nosotros también aspiramos. Entonces yo creo que incluso Diego Ibáñez lo ha planteado en un par de conversaciones, este tema. Entonces yo creo que el proyecto político, y cuando hablábamos antes de los proyectos políticos o el proyecto político, yo no veo que haya proyectos políticos tan distintos dentro de las fuerzas de gobierno. Por lo tanto, es posible, primero, converger con aquellos que históricamente hemos tenido una visión, no solo por el tema de haber hecho política juntos, sino que porque adscribimos a la Internacional Socialista, porque tenemos una visión común. Y desde ahí también ampliarnos, porque evidentemente no somos los únicos hoy día en la política que vamos a representar esas ideas. Y entonces también hay que abrirse a otras fuerzas políticas nuevas que pudiéramos trabajar en conjunto desde lo ideológico, desde el proyecto político común, que va más allá de lo electoral, de cómo armamos la próxima lista, si vamos con esto, vamos con lo otro, porque eso es coyuntural y tiene un interés inmediato de mantener tu representación política y de tener buenos números en el fondo. Pero esto va más allá, va cómo tú haces la política y cómo te plantas, y nosotros ya tenemos una decisión tomada en ese sentido y también somos muy respetuosos de lo que ocurra con el Frente Amplio. Finalmente entiendo que han dicho que el otro año probablemente tomen decisiones, pero también creo que hay que avanzar a hacer un trabajo conjunto con ellos. La memoria del Partido Socialista está cruzada también por los 50 años del golpe de Estado. Esa otra diferencia también generacional, porque el Frente Amplio podrán ser hijos de o parientes de, pero no tienen entre sus cuadros víctimas de la dictadura en la magnitud que tuvo el Partido Socialista. ¿Están conformes con la forma en que se está abordando esta conmemoración? ¿Qué les gustaría que se hubiera hecho? Mira, hubo una polémica muy fuerte también centrada en Patricio Fernández. Yo creo que es malo cuando finalmente, claro, las cosas toman el nombre y se personalizan. La visión que tenía Patricio Fernández, yo creo que era la visión que todos entendimos, que era en el fondo la que le transmitió el presidente cuando le pide el encargo, que era de conmemorar estos 50 años, pero poniendo dos énfasis: en la democracia, en los derechos humanos, pero también con una perspectiva de futuro, de memoria y de futuro. Yo desconozco toda la trama a la interna, pero creo que eso es lo que a nosotros como partido nos representa. La revalorización de la democracia,
donde hoy día vemos en las encuestas, lamentablemente, que hay mucha gente que no aprecia lo que es la democracia. Y la democracia no es solo ir a votar de vez en cuando, por eso que también todas las instancias que podamos garantizar en la nueva Constitución de participación ciudadana incumbente, verdadera, como, no sé, las iniciativas populares de ley o la revocatoria de los mandatos, en fin, donde la gente se sienta realmente que no está solo para ir cada 3, 4 o tantos años a poner su voto, porque si no, también la democracia representativa hay una crisis mundial. Entonces creo que por ahí es donde tenemos que Ahora, nosotros el problema es que son buscar, palabras... reafirmar la democracia, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, el respeto, la promoción y la memoria. Pero entiendo y empatizo absolutamente con las familias y con las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Nosotros en el partido tenemos un memorial donde hay más de 500 nombres en el patio que son de nuestros compañeros, que murieron en la dictadura e incluso algunos en democracia, y por lo tanto, como dices tú, Ale, somos dolientes en este tema personalmente. Pero eso y el respeto a los derechos humanos y la memoria tiene que ir más allá de quienes lo sufrimos, tiene que ser algo transversal, y ahí yo veo con mucho dolor y preocupación que, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano hace pocos días haya dicho que él no conocía los antecedentes de Miguel Krasnov, como relativizando lo que es una persona que está condenada, porque aquí no estamos hablando de personas que haya sospechas, no, personas que están condenadas, cumpliendo condena, y que el presidente de un partido importante de este país relativice esto, me parece gravísimo. ¿Usted? Sí, no, solamente quería preguntarte por la palabra futuro, porque la palabra futuro significa para muchas personas muchas cosas. De hecho, hay una think tank de derecha que es Futuro, la de Fundación Futuro de Sebastián Piñera. ¿Qué significa memoria con una mirada de futuro? ¿Qué es lo que se está tratando de significar ahí? No, mira, la memoria tiene todos los actos de memoria son muy necesarios, porque finalmente tú a partir de eso construyes el futuro. Sin memoria, tú en el fondo no puedes analizar o vivir el futuro. Entonces, a mí me parece fundamental la memoria, los actos de memoria, y de hecho los hemos hecho nosotros en nuestro partido. Yo estuve, por ejemplo, en la fosa de Pisagua, primera vez que el presidente del Partido Socialista va ahí para la conmemoración de cuando se encontraron los restos. En fin, yo creo que es necesario que nosotros eso lo pongamos con una mirada de que la esencia de nuestras luchas está ahí. O sea, si nosotros hoy día estamos dando peleas, las estamos dando también porque hubo todos aquellos que nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy día. Y eso transmitírselo a las generaciones futuras. Pero el problema que hemos tenido desde la izquierda es que no hemos logrado aquello, no hemos logrado salir de nuestras fronteras, de nuestro círculo. Esto no es algo transversal, porque después de 50 años, que todavía haya quienes niegan las atrocidades que se cometieron en este país, porque yo puedo entender que haya gente que encuentre que el régimen de Pinochet fue bueno económicamente, que sentó las bases del liberalismo, qué sé yo, que los Chicago Boys eran buenos. Puedo entenderlo, pero lo que no puedo entender es que esas personas no puedan condenar los horrores que vivimos. O sea, ¿tú por qué no puedes decir, mire, ya, Pinochet era bueno económicamente, las AFP son maravillosas, que alguien defienda aquello? Pero que esa misma persona no sea capaz de decir, pero condeno las violaciones a los derechos humanos. Y eso tenemos mucha gente en Chile que no es capaz de dividir el régimen autoritario y dictatorial de Pinochet entre lo que fue la parte económica y lo que fue las violaciones a los derechos humanos y condenarlas. Porque esa condena tiene que ser transversal. Y esa es nuestra lucha. Nosotros no podemos seguir solo entre los convencidos. Y por eso también tiene que ser de futuro. Porque el futuro no es solamente de la mitad del país o de una parte del país que vamos a creer en los derechos humanos y la otra mitad no va a creer,
Si esto no es creer, es respeto. Los países que han trabajado el tema bien lo ponen en los programas de educación, en los colegios, porque digamos, esto no es tampoco que el discurso que se plantee dentro de un partido, sino que para traspasarlo los instrumentos son medios de comunicación y educación. Por eso te preguntaba porque, claro, parece que hay si lo interpreto, hay como un análisis desde la izquierda, decir, bueno, tenemos que dejar de hablar esto entre nosotros mismos, como si los familiares de detenidos desaparecidos no hubieran querido que este tema se difundiera, por ejemplo, en televisión nacional, como si ellos no hubieran querido que el tema se trate en la educación. Mira. Entonces, ¿qué políticas públicas se han hecho o se harán respecto de la memoria? Porque esto no se impone desde arriba. El Museo de la Memoria. Recuerden todas las polémicas que hubo cuando se creó. Lo que ha dicho Kast del Museo de la Memoria. Lo que dijo Piñera, que quería crear el Museo de la Democracia, como si fuera distinto, incompatible. Como la otra cara de la moneda. Claro. Entonces, yo creo que cuando tú propones en un colegio, por ejemplo, oye, llevemos a los niños al Museo de la Memoria, la mitad del curso dice que no. Entonces, ese es el problema que tenemos en el país. O sea, algo súper aterrizado que estoy diciendo, concreto. La mitad del país o de un curso no va a querer ir al Museo de la Memoria. Entonces, y coincido contigo, yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, revisé la malla curricular y les pregunté a las Fuerzas Armadas cuáles son los ramos dentro de la malla curricular de derechos humanos. No, si tenemos formación en derechos humanos, en la Convención de Ginebra. Esa era la formación en ese momento. Claro. Entonces nosotros hicimos un trabajo de 2 años con las 3 ramas de la Fuerza Armada y incorporamos en toda la carrera distintas metodologías con perfiles de los profesores que tenían que impartir las carreras, los ramos, para que no se fuera tampoco reproduciendo que termináramos con el coronel Lavé de profesor. Claro. No, claro. O sea, ese fue mi objetivo, poner requisitos también. Después lo validamos con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces se pueden hacer cosas desde el punto de vista de las políticas públicas. Y quiero decir que no hubo ninguna resistencia tampoco de las Fuerzas Armadas en esto. Lo hicimos con ellos en una mesa de trabajo, con los representantes de las divisiones de educación, en un trabajo que además incorporaba la perspectiva de género, porque también es parte de los derechos humanos el género. Entonces uno puede hacerlo, o no sé, en el Colegio de Abogados nosotros hicimos este tema de pedirle a la Corte Suprema que entregara los diplomas póstumos, los títulos póstumos, y así, no sé, por ejemplo, Orlando Letelier, Juan Pablo fue a buscar el título de su papá. Estaba la familia de Cecilia Castro, que era de la Universidad de Chile, y estaba, no sé, Álvaro Varela, como amigo de... Muy emocionante. Bueno, entonces yo creo que todos, en la posición que estemos, en el lugar que estemos, podemos hacer actos de memoria, hacer actos de respeto y de promoción de los derechos humanos, porque a veces los derechos humanos se ven como algo tan abstracto, pero los niños tienen derechos humanos. El niño, cuando es considerado sujeto de derecho, tú estás haciendo un ejercicio de respeto de derechos humanos, pero no hay como una visión orgánica de esto. Entonces ahí falta bastante por avanzar. Yo sé que quieres terminar, pero cortito. ¿Te parece bien la idea que tuvo el Partido Socialista de hacer este vino conmemorativo por Allende? Mira, esa idea, fíjate que es una idea súper bonita. Un vino con una etiqueta donde aparecen los lentes de Allende. Que dice presidente, claro. Sí. Que a uno inmediatamente le resuena el vino Capitán General. Sí, por eso lo pregunto, porque está la iniciativa previa es la de Agustito. Claro, yo no fue una idea nuestra del partido, en primer lugar, sino que fue una iniciativa de parceleros de la reforma agraria de Colchagua, que en agradecimiento a haber tenido sus terrenos en aquella época, y un poco era como la conmemoración de la reforma agraria, más que del presidente, tienen la iniciativa de hacer este vino. Y nosotros no tuvimos participación en esto, solamente vinieron a hacer el lanzamiento al partido, pero
Entonces yo entiendo que puede ser como lo dicen Resuena, ustedes, claro, pero claro. no es una iniciativa del partido, sino que nosotros acogimos esta idea de los parceleros porque entendíamos que había un reconocimiento a la figura del presidente de gratitud por el hecho de haberles entregado las parcelas Cora. Es larga la historia, Sí. pero no tiene otro sentido y yo estoy agradecida de ellos porque la verdad es que se lo plantearon a una persona de la sexta región, compañero nuestro, y lo hicieron con buena voluntad. Nos queda un minuto. Tengo 2 preguntas brevísimas, sí, brevísimas. ¿Le van a entregar pronto ya el carnet de militante a Carolina Toá, como militante del Partido Socialista, no? No, mira, las decisiones ahí son personales. Yo creo que más que la militancia, lo que importa aquí es la consecuencia y el actuar de ella. Creo que es un actuar que hay que relevarlo porque es difícil la pega y la ministra ejerce todos los días un liderazgo bien importante en nuestro país. Así que todo el apoyo a la ministra, independientemente de donde esté fichada. ¿Les gustaría ficharla? Yo estoy sumando cuñas de dirigentes socialistas, yo les tiro la Sí. pelotita y en el fondo así como que sí, o sea, claro, sí, aquí lo estamos. O sea, el negro barrio aquí dijo No. la militante Y social. la última, que fue lo que partimos conversando, muy breve. Hay opción, la pregunta es doble, ¿hay opción de que efectivamente el Partido Socialista termine votando y llamando a votar por el rechazo en el plebiscito final de año? Y te lo comento porque indudablemente al presidente, con toda su puesta en escena inicial y como comillas, ayudando a empujar el proceso, para él parece que va a ser muy, muy complejo si finalmente todo su entorno termina diciendo no están las condiciones, vamos a votar rechazo. Mira, yo espero que no tengamos que llegar a eso. De verdad confío en el diálogo, en la posibilidad de entendimiento de las personas. Aún confío en eso. Creo que lo peor que nos puede pasar es perder la capacidad de diálogo. Y eso es algo que también aprendimos el año 73, cuando ya nos transformamos en bandos y donde no nos podemos comunicar. Ahí ya la democracia se diluye y hay un riesgo, no digo que lo vaya a ver, sino que conceptualmente. Sí. Entonces nosotros como Partido Socialista nos vamos a jugar a morir por este proyecto, por llegar a acuerdos, pero no a cualquier acuerdo. O sea, hay límites. Muchas gracias. Muchas gracias. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que fue el cargo que le eligieron, senadora, que es el cargo que también está desempeñando, está muy bien, está en la institucionalidad. Muchas gracias por dar También tiempo. me eligieron, mi Sí. comisión política y me propuso bueno. la comisión Sí, del Maule, así que sí. yo agradecida de mi partido. No es bueno el sistema, lo No, digo sí, al no. tiro, pero es el que tiene la Constitución. Así que cambiemos la Constitución. Eso, está bien, muy bien. Muchas gracias por estar Gracias. acá. por Gracias a acompañarnos. ustedes. A toda la gente, no olviden apoyar estos espacios libres, independientes, entre Revenue. Métanse a la página 32minutos.cl y nos vemos nosotros a las 10 de la mañana en el próximo lunes. Chao, vale. Chao.